porque hoy estamos celebrando el Día de la Gran Comisión. ¿Qué celebramos hoy? El Día de la Gran Comisión. Y aquí vemos un cofrecito. Nosotros tenemos dos misioneras, bueno, una misionera ya en campo y una misionera en preparación, y una misionera aquí que ya se capacitó, y muchos misioneros que sirven al Señor. Y ese cofrecito significa de que alguno de corazón generoso que más tarde se quiera acercar y colocar ahí una ofrenda para esas misioneras que tenemos aquí en la iglesia, lo puede hacer. No es una obligación, pero qué bueno que tengamos un corazón generoso. Hoy estamos cerrando la celebración de los 100 años de la alianza. Ahora, no la nuestra, porque la nuestra la vamos a celebrar en el mes de julio. Vamos a hacer una celebración especial de los 100 años de la alianza en nuestra sede local. Pero hoy cerramos la programación que se viene trabajando desde la sede nacional. El tema que estaremos compartiendo hoy se titula Apasionados y Generosos. Apasionados y generosos. Ya leíamos como base 2 de Corintios capítulo 9, 7 y 8, donde Pablo nos habla de que cada uno de nosotros debe dar como ha propuesto en su corazón, que no debemos dar con tristeza, tampoco debemos dar por necesidad. ¿Por qué razón? Porque Dios ama al que da con alegría. Porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, no que falte, no que escasee, sino que abunde en mí, en ti, toda gracia. La gracia es ese don inmerecido, a fin, y ahí cantábamos la canción, que si intentáramos comprar ese amor, sería un fracaso, ¿cierto? Porque fallaríamos. ¿Por qué fallaríamos si pudiésemos comprarlo? Fallaríamos porque no hay un monto, no hay una cuantía, no hay un valor con el cual se pueda comprar ese amor. Pero se recibe por gracia. Es decir, podríamos decir, se recibe gratis. Se recibe gratis. Vale tanto que tú y yo no lo podríamos comprar. Pero a Dios le plació entregárnoslos por gracia. Y yo creo que si hay algo que nos llena de alegría o nos debe llenar de alegría, es saber que toda la vida me la gastaría ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando, y nunca me alcanzaría el dinero si a mí me depositaran todas las riquezas del mundo y me dijeran: Bernardo, eso es tuyo para que compres el amor de tu para la salvación. No me alcanzaría. No me alcanzaría. Pero somos tan privilegiados que se nos ha puesto a merced de nosotros. El Señor dice que no está tan lejos. Nadie puede decir: ¿cómo subo al cielo para bajar ese amor? ¿Cómo desciendo a las profundidades para hacerlo subir? No necesitamos de ello. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, en tus labios. ¿Por qué? Porque lo puedes encontrar aquí. Lo puedes encontrar aquí. Hoy nos están ofreciendo la Biblia. Bueno, Santiago, el texto que leímos fue de Pablo, pero voy a usar como introducción el texto de Santiago capítulo 2, los versículos 14 en adelante. Toda la gente tenga la Biblia allí abierta. En su carta, yo les decía esta mañana que la carta de Santiago fue polémica en su tiempo, incluirla en el canon. O sea, el canon
En aquellos tiempos rechazaban, en primera instancia rechazaban la carta de Santiago, porque Pablo, y sabemos, ¿no?, que así es. Pablo escribe en Efesios que somos salvos porque, Efesios 2:8, ¿quién se lo sabe? Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y Pablo le anexa algo más y dice, y no de parte de vosotros. O sea, esa gracia tienen que tener en cuenta que viene por fe. O sea, ustedes no hacen nada, no tienen que hacer nada, recibimos esa gracia por la fe, y esa fe no es de ustedes. ¿De quién es la fe? Dice que viene de Dios a nosotros. Y en su momento se creyó que era contradictorio, porque Santiago dice, ¿cómo así? Que si viene un hermano a ti a pedirte algo y tú simplemente dices, bueno, que Dios te lleve en paz y en bendición y que te provea, pero tú tenías forma de darle. Santiago dice, ¿qué tipo de fe es esa que tú tienes? ¿Qué tipo de fe es esa? Y él dice, bueno, ven acá y hagamos un acuerdo. Párate tú allí y yo aquí, y hablemosle a este público. Y digámosle a este público, bueno, tú me vas a mostrar la fe tuya sin obras. Santiago le dice, muéstrame tu fe sin obras. A ver qué tipo de fe es esa. Pero yo te voy a mostrar mi fe con las obras. Te voy a mostrar la fe con las obras. Y específicamente los versículos donde menciona es el versículo 17, 20 y 26. Puntual. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo es la fe sin obras? Muerta. La fe sin obras es muerta. Y pone un ejemplo en el versículo 26, si no estoy mal. Dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y si eso fuera poco, él pone entonces el ejemplo de dos personas. Primero le dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Pero dice, bueno, si ustedes son tan cerrados que no han entendido todavía, se las voy a plasmar con plastilina. Y le dice, bueno, ustedes conocen a un hombre muy destacado para ustedes como judíos, y es Abraham. ¿Cómo se le llamaba? ¿Cuál era digamos como el título de Abraham? El padre de la fe. Tenemos un padre, y todos lo llamaban el padre Abraham, ¿cierto? Tenemos un padre que se llama Abraham. Pero este Abraham demostró su fe por las obras. ¿Cuándo? Cuando el padre le pide que le entregue a su hijo unigénito, y él decide colocar a Isaac en el altar. Porque a Isaac no fue que solamente caminó hacia el monte Moría y Dios le dijo de camino, oiga Abraham, tú eres muy tenaz en tu fe. No, devuélvete, mijito, porque ya yo vi tu fe. No. Llegan a un punto y Abraham le dice a sus siervos, quédense aquí, quedaos aquí. Él dice, yo no quiero que esta gente vea esto que yo voy a hacer. Ahora, la Biblia dice que Abraham tenía la esperanza de que así fuera muerto, Dios le iba a devolver a su hijo. Pero Abraham le dice, quédense aquí. Y el niño y yo iremos y volveremos. Por eso él tenía la esperanza. Iremos y volveremos. Y él le coloca al niño el cuchillo, la leña, esto, el otro. Y el muchacho va cargando y le dice, oh, apá, dime, hijo, llevamos la leña, pero ¿dónde está el becerro, el ovejo, el cabro, lo que vamos a sacrificar? ¿Dónde está? ¿Qué le dijo el padre al hijo? Dios proveerá, hijo mío. Y Abraham llega y Abraham ata a Isaac. Y Abraham, apá, Isaac, apá, te volviste loco, apá. ¿Qué es esto, apá? Tranquilo, hijo, Dios proveerá. Y Abraham coloca a su hijo en el altar y saca de la funda su cuchillo y levanta la mano.
Y se oye una voz: detente, Abraham, he visto tu fe. No me negaste a tu único, a tu hijo amado, no me lo negaste. Y Abraham dice, el ángel le dice: mira, allá está el animal que vas a sacrificar. ¿Proveyó Dios o no proveyó? Le amarró un venado allá, lo enredó con los cuernos en un bejuco. Ahora yo creo que el mismo Isaac va y agarra a ese venado y lo atan y lo colocan allí. Pero luego Santiago nos ilustra la fe. Le dice: bueno, sí, ese era un hombre de la línea de la fe, ese era un hombre del padre de la fe de nosotros. Pero les voy a mostrar otro ejemplo de una mujer que nada tenía que ver con la fe, de acuerdo a nosotros. Una mujer de mala reputación, una mujer que creo que las mujeres del pueblo la odiaban, ¿o no? Yo creo que las señoras odiaban a esa mujer. Pero él dice: esa mujer probó su fe cuando los espías que envió Josué llegaron a su casa. Ella los escondió. Cuando fueron a buscarlo para dar la orden de capturarlos, ella miente y dice: no, ya ellos se fueron, ya ellos salieron, mira, por aquí se fueron. Pero Santiago está diciendo: esa mujer probó su fe por las obras. Esa mujer, Santiago no está diciendo que somos salvos por las obras. Santiago está diciendo que la fe sin obras no es fe, que se necesitan las dos cosas. Y hoy la idea es que comprendamos que una fe íntegra es una fe madura. Es una fe que abre su boca para compartir del amor de Dios, pero demuestra con sus manos abiertas lo que es el amor de Dios. Demuestra con sus hechos lo que es el amor de Dios. Entonces, esa fe se complementa entre lo que se dice y lo que se hace. Esa fe evita marginarse del otro. Por el contrario, encuentra la forma de actuar a favor del otro. No para vanagloriarse, sino para gloria y alabanza de nuestro Dios. Para mostrarle al mundo que el Dios en quien nosotros hemos creído es un Dios de manos abiertas. Es un Dios que no nos ha negado nada. No nos ha negado absolutamente nada. Entonces, hoy yo te hago una pregunta. ¿Es posible amar a alguien? Yo digo, nosotros ¿amamos o no amamos? ¿Amamos o no amamos? Eso primero me dejó como... El amor no es solamente un sentimiento. Y ese es el gran error de la gente. Y por eso dicen: este no me pasa. Esta persona no me pasa. Algunos dicen: si por equivocación, es decir, como si fuera un alimento, ¿no? Si por equivocación me lo llevé a la boca, lo devuelvo. Pero si por equivocación no detecté el sabor mientras lo degustaba y lo mandé, el estómago lo regurgita y lo saca. ¿Sabes qué? No es lo de Dios. Es cierto que hay personas que son un poco difíciles de ser amadas. Sí, posiblemente yo sea el primero. Hay personas conmigo, quizá, no, mentira, yo espero no estar ahí.
Pero sí hay personas difíciles de ser amadas. Pero aún a esas personas, ¿qué debemos? Amarle. Porque Jesús dijo que si tú amas al que te ama, ¿qué diferencia hay entre tú y el impío? ¿No hace eso el impío? Pablo Escobar era el terror en su tiempo, pero tenía mucha gente que le amaba y mucha gente que lo amaba a él. Pero el Señor te manda a ti y a mí a amar a todos. A todos. Bueno, yo quiero dejarle tres ideas para hablar de ese amor, de ser apasionados y generosos. Lo primero es que vamos a mirar desde la perspectiva de Dios, un Dios apasionado y generoso que a su Hijo nos envió. Un Dios o un Padre apasionado y generoso que a su Hijo nos envió. Estuve mirando y hallé 10 versículos donde dice que Dios se despojó de su Hijo y lo envió. Se despojó de su Hijo y lo envió. ¿Cuántos hijos tenía el Padre? Uno. A ver, de los que ya tenemos familia, ¿cuántos tienen más de un hijo? Levanten la mano los que tenemos más de un hijo. Gracias, bájenla, muy amable. Ahora, ya eso no se ve casi, ¿no? Pero todavía se puede ver. ¿Quiénes de los que están aquí tiene 5 hijos? Levante la mano. Allá, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Hay un silbidito. Bueno, 5 hijos. Y de ahí para arriba, no, mentira, ahí para abajo. Pero vamos a tomar, ya, simplemente ustedes fue para preguntarle, esto no va a ser ustedes. Pero vamos a pensar que hay una familia que tiene muchos hijos y van en un bus, van en un tour, van en una... Y de repente son sorprendidos por un grupo subversivo que los detiene. Y después de largo rato dice, bueno, ustedes no han cedido a nuestras pretensiones, entonces échense al suelo y los vamos a regar a matarlos a todos. Y es lógico, pues ellos con las armas en la mano, ¿qué hace uno? Pues tirarse. A ver si de pronto una bala loca se va por otro lado y no nos agarra. Pero de repente el comandante de aquel grupo se detiene y dice, un momento, ya, yo he cambiado la idea. ¿Sabes qué? Como por ahí alguien dijo que tenía 5 hijos, el que tenga 5 hijos, que se levante y me entregue uno de sus hijos para que lo fusilemos aquí delante de todos y los demás se pueden ir. ¿Qué papá dice? Bueno, aquí está el mío, aquí está el mío. ¿Qué diría un papá? ¿Qué cree que puede decir un papá en ese momento? Háganlo conmigo, pero con mi hijo no se meta. Si se trata de entregar, yo me entrego por mi hijo. Yo pido que por favor, yo creo que nos arrodillamos y decimos, por favor, deje ir a mi hijo. A él no, hágalo conmigo. Pero ¿sabes qué hizo el padre? El padre dijo, ahí está mi hijo. Pero una pregunta, ¿odiaba el padre a su hijo? No lo odia. Pero el padre sabía que era el único remedio, que la salvación de la humanidad tendría que darse con el dolor de su hijo y con el dolor de padre de él, de rendir a su hijo para que tú y yo seamos salvos. Por eso cantábamos en la canción, si yo pretendiera comprar ese amor, sería irrisorio, sería una locura. Porque el padre se despojó de su hijo. Dice Juan, ¿quién se sabe Juan 3:16? Paren. Uy, esta gente está que se dispara sola. Qué bien, los felicito, qué bueno.
Vamos a repetirlo todos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué entregó el Padre al Hijo? Para que todo aquel que crea en su Hijo no se pierda. Entonces, ¿cuál es el precio según ese versículo que tenemos que pagar? Creer. Ese es el único precio. Para que todo aquel que en él cree. ¿Y para qué es ese amor entonces? Para que no nos ¿qué? No nos perdamos. O sea que estábamos perdidos. Pero el Hijo vino a rescatarnos. El Hijo vino a eximirnos de la condenación eterna. ¿No vale la pena seguirle? ¿No vale la pena invertir mi vida a la disposición del servicio de su obra? ¡Wow! Vale la pena, mis amados. Pero escuchen esa palabra. ¿A qué le suena la primera frase? De tal manera. ¿Cómo le suena esa frase? ¿Qué eco hace en su mente? Es como si dijéramos así. Así casi como Ronaldo cuando hace un gol. Porque de tal manera. O sea, como que abrimos los brazos. O sea, no cabe. ¿Se acuerdan de esa canción antigua? Que el amor de Dios es tan grande que no puedo ir, que es tan ancho. Acompáñenme. 1, 2, 3. Yo voy a decir arriba. El amor de Dios es tan grande, alto, que yo no puedo ir. Es tan ancho, es tan profundo. Es decir, que nadie, exactamente, mi hermana, no tiene comparación. En altura nadie lo supera. En anchura nadie está por fuera. En profundidad nadie queda por debajo. Están dentro del corazón de Dios. Estamos dentro del corazón de Dios. No es motivo de alegría y darle un aplauso al Rey de Reyes. No estamos fuera, estamos dentro de ese gran amor. Estamos dentro de ese gran amor. Y el que se queda fuera es porque quiere, no de parte de Dios. Seguimos, segundo aspecto. Entonces lo primero es que un Dios apasionado y generoso entregó su Hijo por nosotros. 2, la apasionada y generosa obra de Jesús. Ya dejamos al Padre, el Padre entregó a su Hijo. Pero ahora el Hijo pudo haber dicho: no, papá, que yo muera. Por esos sinvergüenzas, por esos borrachos, por esos drogadictos, por esos rebeldes. No, papá, yo no muero por eso. Pero ¿sabes qué hizo el Hijo? Vamos a mirarlo. Abre la palabra de Dios en Filipenses. Vamos a ir un poquito más a Corintios, donde estábamos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Lean conmigo. Vamos a mirar Filipenses 2, 5 al 11. Dice así: haya pues, lean conmigo al unísono, 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasó en razón a eso? Hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y digan, y toda lengua confiese, y toda lengua confiese. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Demos un aplauso para gloria de Dios Padre. Unas pequeñas ideitas de esa porción bíblica. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 5? Haya pues, ¿en quién? En mí. ¿Qué debe haber en mí? El sentir que hubo en Cristo. Haya pues en mí el sentir que hubo en Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo estamos en ese sentir? En el sentir de obedecer y someterme. ¿Ustedes recuerdan esa noche en Getsemaní? Jesús vivió en esos 2 días, 3 días, una crisis en 3 dimensiones, en 3D. Vivió una crisis en su espíritu. Él, cuando estaba en el lavatorio de pies de sus discípulos, habla, no recuerdo exactamente el versículo, pero él habla de esa crisis de su espíritu. Dice que su espíritu se compungió. O sea, cuando él sabe lo que le espera, dice que su espíritu se compungió. Lo mismo que aconteció el día que él estuvo ante la tumba de Juan, de Lázaro. Se compungió de espíritu, es decir, hubo un quebranto en el espíritu. Pero luego, cuando él entra a Getsemaní, luego que le ha dicho a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Quizás Jesús siente que ya su hora está y que no debe demorarla más, y mira a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice que Judas se puso de pie y los discípulos, ¿será que lo mandó a dar una ofrenda? Porque como él era el que manejaba la platica, ¿será que lo mandó a dar una ofrenda? Y Judas salió campante y sonante y se fue. Y dice Juan que entró Satanás en el corazón de Judas. Entró Satanás en el corazón de Judas. O sea que cuando una persona actúa de esa manera es porque Satanás entra en el corazón de esa persona. Y se fue. Ahora Jesús toma a sus 11 discípulos y se va con ellos a Getsemaní. Deja a 8 de ellos a un lugar allá como vigilantes. Vigilen a ver qué pasa por aquí. Oren. Pero toma a 3 de ellos. Y cuando va con esos 3 les dice a ellos, mi alma está angustiada un poquito. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Vengan por favor. Es el único episodio que yo recuerde que la Biblia dice que Jesús pidió ayuda en oración. Él siempre estuvo ayudando a los demás, pero ahora Él le dice, los necesito. Y los necesito, esa expresión que dice la Reina Valera, una angustia de muerte. Siento una angustia que mi alma siente que se muere. Él dice, yo siento que ya no doy más. ¿Por qué se dilataron los tejidos sanguíneos de Jesús y sus sudor fue como gotas de sangre? Porque la angustia fue tan grande que sus tejidos nerviosos empezaron a tensionarse y ya no dieron más y se rasgaron. Escuché una vez a alguien decir que en Discovery habían presentado un testimonio
de un vigilante, de los guardas de esa gente que van a sacrificar. Y él decía que había visto a 3 de ellos que habían sudado sangre, porque ellos lo llevan a escoger el ataúd. ¿Cuál ataúd? ¿En cuál ataúd quiere que lo sepultemos? ¿De qué manera quiere morir? Y algunos de ellos en su angustia no soportan más y los tejidos sanguíneos se rasgan y se parten. El dolor que se produce, escuchen esto, el dolor que se produce, eso produce una hipersensibilidad que al toque la ropa, no soporta la persona la ropa. Y Jesús, después de esa situación, soportó los látigos, 120 latigazos. Pero recuerdan que una de las frases de Jesús en ese Getsemaní era: Padre, si es posible, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Creen ustedes que Jesús le estaba pidiendo al Padre no morir en la cruz? Jesús sabe que va a morir, pero Jesús dice: la copa que Jesús quiere pasar es la agonía que está sintiendo. Señor, yo sé que voy a enfrentar la muerte, pero por favor ayúdame a llevar esta agonía, porque siento que no puedo más. Y allí el Padre envió un ángel, ¿se acuerdan? Que vino un ángel. Y yo quisiera saber qué le dijo ese ángel a Jesús. Pero lo que sí sabemos, que una fue la actitud de Jesús gimiendo en Getsemaní antes del encuentro con el ángel, y otro fue la actitud de Jesús después que el ángel vino a él. ¿Cuántas veces necesitamos esa ayuda en las agonías de la vida? Y yo quiero decirle que hoy no solamente está ese ángel aquí, hoy está el Espíritu Santo aquí para ayudarnos en las agonías de nuestra vida, en los dolores de nuestra vida, en las aflicciones de nuestra vida. Allí está el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador. El Padre me envió a mí y yo ahora les enviaré a ustedes otro consolador. Y ese consolador vino el día de Pentecostés, y desde el día de Pentecostés ha permanecido con la iglesia, fortaleciendo en esos tiempos. Dale un aplauso al Señor. Dice que los tiempos de la persecución de la iglesia, allá en los tiempos de Nerón y de toda esa gente que fueron mártires, que martirizaron a la iglesia, dicen que hubo uno de ellos, no recuerdo, que cuando tenía una fiesta mandaba a capturar cristianos y los amarraba a una estaca y los prendía vivos, y ellos eran la vela para iluminar las fiestas de aquel hombre. Eran los espectáculos como hoy en el teatro romano. Eran el espectáculo como anoche ir allí al estadio El Campín a ver 2 equipos jugando fútbol. Era ver a los leones devorarse a los cristianos. Pero ¿sabe quién acompañaba a esos cristianos? El Espíritu Santo. El que dijo: Cristo, yo me voy, pero no los dejaré solo. Cuentan, yo no voy a estar personalmente con ustedes. Yo no podré abrazarte más, Juan. Juan, tú no podrás recostarte más sobre mi pecho. Pero vas a contar con el Consolador. Él los ayudará a ustedes a enfrentar el martirio de la muerte. Ustedes morirán, porque cuando aquellos 2 discípulos se acercan a decirle que uno esté a la derecha y otro a la izquierda en tu reino, Jesús dice: yo no les puedo conceder esto, pero sí sé que tomarán mi copa.
tomarán de la misma copa que yo he tomado, es decir, morirán siendo mártires por causa del evangelio. Pero yo he rogado al Padre. A Pedro le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que vuestra fe no mengüe, que vuestra fe permanezca firme. Y esas son las oraciones. Según Hebreos 7:25 dice que Jesús está a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa labor la sigue haciendo el Espíritu Santo, el Señor, el Dios Todopoderoso, quien se dio generosamente por nosotros. Y ya para cerrar, quiero decirles a ustedes la tercera parte. Ya vimos que el Padre se despojó del Hijo y lo entregó. El Hijo se despojó de sí mismo y renunció a su condición de Dios y se colocó en posición humana, llegando a la posición más baja de ser un esclavo, porque el que lavaba los pies era un esclavo, y Jesús se puso en posición de esclavo y le lavó los pies a sus discípulos y bajó más bajo, porque luego fue y murió en la cruz, donde morían los bandidos. Allí morían la gente más perversa de aquella época. Quien era llevado a la cruz era una persona muy mala. Pero ¿sabes qué? El malo eras tú y era yo. Y Jesús lo llevó por nosotros. Y cierro diciéndoles en tercera instancia, es que la iglesia apasionada y generosa, en Juan 20:21, lean conmigo. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Lean conmigo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el siguiente: como envió el Padre, así también yo os envío. Y vamos a leer el versículo 22 de esa misma porción. Allí dice: el Padre me envió de esta manera, yo ahora también a ustedes los envío de esta manera. Y dice así: y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu. ¿Para qué? Para que pudieran cumplirse lo anterior. Como me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Pero el Padre a mí me envió con la compañía del Espíritu Santo. Yo no he enfrentado, ya Jesús había enfrentado la muerte allí en la cruz, y Jesús dice: yo no vine desprotegido, yo vine con una cobertura especial, y fue la del Espíritu Santo, y ahora yo se las transmito a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Yo no sé si algunos empezaron: wow. Pero lo que sí, luego, ustedes recuerdan, ya también después de haber resucitado, él dice: a la verdad Juan los bautizó a ustedes con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. ¿De qué manera necesitamos ser bautizados? ¿Para qué? Para que podáis soportar, resistir, enfrentar las adversidades. Jesús no dijo que sería fácil. Él dijo: mientras estéis en este mundo tendréis aflicciones, pero creed, yo he vencido. Y si yo he vencido, ¿qué pasará contigo y conmigo? Dice Cristo: también vencerás. Colócate sobre tus pies. ¿Qué lucha tienes estos días? ¿Con qué estás batallando? ¿A qué te estás enfrentando? Yo te quiero decir: no estás solo.
Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. Y yo quiero que cierres tus ojos y empieza a darle gracias por ese amor del Padre que entregó a su Hijo, por ese amor del Hijo que se negó a sí mismo, por el Hijo que ha prometido y envió al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que está contigo y conmigo para liberarnos, sanarnos, empoderarnos, ayudarnos en nuestro diario vivir. Adórale allí. Hoy estamos hablando de una iglesia apasionada y generosa, pero que esa pasión y esa generosidad no depende, no viene de la iglesia en sí misma, viene de lo que hemos aprendido del Padre que se despojó de su Hijo, viene de lo que hemos aprendido del Hijo que se despojó de sí mismo, viene de la promesa que el Hijo y el Padre dieron de que enviarían al Consolador, al Espíritu Santo, y Cristo nos empoderó. Dice Lucas que le dijo a sus discípulos: he aquí que yo doy poder y autoridad. Poder y autoridad, amada iglesia. Ahora yo te declaro sobre ti, el Señor Jesucristo dijo: el que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará. Señor, yo te pido, hoy yo no hago aquello, pero te pido que tú empoderes a la iglesia con esa manifestación que tú dijiste, que los bautizarías con fuego y con el Espíritu Santo. Señor, yo te pido ahora que bautices con fuego y con el Espíritu Santo a esta comunidad. Empieza a adorar, no te quedes callado, empieza a adorar. Padre, te damos gracias. Dile: Señor, yo quiero aprender de ti, ser esa persona apasionada. Nosotros entendemos la palabra apasionado, aquel que es entusiasta para hacer las cosas, aquel que no se deja arrastrar por las adversidades. Yo quiero orar primero por la gente que está viéndonos, las personas que nos están viendo ahora en línea. Yo te bendigo, amado amigo, amada amiga. Y en esta mañana te invito a que le abras tu corazón al Padre que en su apasionamiento por ti entregó a su Hijo, al Hijo que en su apasionamiento por ti entregó su vida, al Hijo que nos comisionó a nosotros como iglesia para que llevemos el mensaje del Evangelio. Y hoy te estamos trayendo este mensaje a tu casa, desde la silla, desde el comedor, desde el vehículo donde vas andando, en tu empresa donde estás trabajando, en la cama, en la alcoba donde descansas. Ahora Cristo te dice: yo te amo. Cristo te dice: yo di mi vida por ti. Cristo te dice: yo vine a salvarte y a rescatarte, y envía mi Espíritu para que te acompañe. Si estás enfermo, yo te declaro sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Di conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, yo te recibo. A los que están allí, a los que nunca le han recibido, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Dile, amado amigo que estás allí en las líneas mirándonos: yo te reconozco como el Dios que se hizo hombre, que vino y habitó entre nosotros, que fue a la cruz del Calvario y padeció por mis pecados. Hoy yo me arrepiento de los míos porque ya tú los llevaste. Solo te los entrego porque ya tú los llevaste, o solo lo confieso porque ya tú los llevaste. Y tú dices que el que confesare con su boca y creyere en su corazón será salvo. Hoy te confieso que he pecado, que he hecho lo malo, que he cometido actos que violan tu palabra, pero me arrepiento y te acepto como mi Señor y Salvador. Dios te bendiga. Ahí en pantalla van a aparecer unas líneas telefónicas donde te podemos asesorar, brindar acompañamiento espiritual. Llámanos a uno de esos números y te seguiremos brindando atención.